Hola, buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer al comité organizador y científico su amable invitación a estar en esta sesión de presentación de la plataforma Gen Rural. Se me ha pedido que comente brevemente las vicisitudes que hemos pasado para poder, sobre todo, poner el foco de Semergen en lo que es la ruralidad y quizás, bueno, pues también hacer un poco de mea culpa por abandonar durante unos ciertos años lo que es el concepto de ruralidad. Por eso he puesto esta diapositiva que me parece que ilustra perfectísimamente las penurias del médico de rural, en mi caso muy orgulloso porque provengo de padre y abuelo médicos rurales, eminentemente rurales, trabajando por los pequeñitos y además, como ilustra la escultura, pues también yendo a caballo a ver a los pacientes, ¿verdad? Bueno, pues nosotros en el año 2019, en el Congreso Nacional de Semergen, lo que hicimos fue retomar el tema de la ruralidad, porque pensábamos que desde nuestro nacimiento en el año 72, luego en el año 73 se constituyó la sociedad oficialmente con los estatutos, hemos pasado por diferentes denominaciones que probablemente han condicionado que hayamos perdido un poco el foco, como decía, en el médico eminentemente rural, ¿no? Por eso, en el Congreso de Gijón 2019, pues bueno, se organizó una mesa para hablar de pasado, presente y futuro en el sentido de ruralidad, donde se expusieron diferentes problemáticas y se aportaron soluciones para el futuro. Y también, bueno, la Junta Directiva, coincidiendo con ese congreso, aprobó la realización del primer congreso de medicina rural, que iba a centrarse en pequeñas localidades. El primero designado fue Astorga, pero bueno, como sabéis vosotros, desafortunadamente la pandemia pues bueno, ha obligado a que no tuviéramos este tipo de actividades presenciales ni otras muchas. Pero bueno, sí que es cierto que este año, 2020, se va a retomar, aunque sea un curso virtual, este tipo de actividad. Por tanto, quizás hacer una reflexión sobre que Semergen como alma mater de la medicina rural en España desde los principios de los tiempos, y hablo del año 72-73, bueno, tenía el deber y la obligación de reconsiderar el foco y sobre todo impulsar otra vez una orientación hacia la ruralidad. Por eso insisto, esta foto del médico, homenaje al médico rural de la magnífica villa de Potes en Cantabria, que si no habéis ido os aconsejo que vayáis, aparte de que es una escultura que emociona al que hemos trabajado en el ámbito rural, también significa mucho para los médicos rurales, y Semergen tiene y tuvo mucho que ver en lo que fue la elaboración de esta estatua, ¿verdad? Bien, yo he considerado desde mi punto de vista que el medio rural es un reto de Semergen para el futuro, que debe de retomarse sin más dilación, porque otros van a apropiarse de ese espacio que a lo mejor involuntariamente hemos abandonado y que además éticamente debemos de recuperarlo, porque así nos lo han hecho saber muchos compañeros. Durante los últimos años de mi presidencia, efectivamente, muchos compañeros me han abordado por pasillos y en correos electrónicos sobre qué pasaba en Semergen con el ámbito rural y con la defensa propia del médico rural, ¿no? Entonces, hay una serie de cuestiones que yo he recogido y que yo sé que son históricamente conocidas del papel del médico rural y sobre todo de las peculiaridades que tiene el ser médico del ámbito rural. Por eso he plasmado en esta diapositiva, desde mi punto de vista, los aspectos más trascendentales, ¿no? En primer lugar, yo creo que es obvio que el reconocimiento a la labor del medio rural debe ser entendida como tal y además debe ser clasificada y separada de otros ámbitos de actuación.
Yo creo que el médico de familia natural tiene unas funciones muy diferentes al médico urbano, y yo creo que en el medio rural se recopila ampliamente lo que es la medicina integral, desde el nacimiento, pasando por la infancia, adolescencia, edad adulta, final de la vida. Por tanto, esta medicina integral hay que cultivarla, mantenerla. Yo creo que es tiempo de que las científicas reivindiquen esa diferenciación del medio rural respecto al medio urbano. Es imprescindible que la administración sanitaria impulse la orientación del MIR de familia al medio rural. El medio rural hay que conocerlo, si no se conoce no atrae, y por tanto ese desconocimiento en la universidad y por supuesto en el MIR de familia condicionan que el médico tenga una visión cuando está en formación muy hospitalocentrista. Por tanto hay que conocerla, como diría un clásico, hay que mamar la medicina rural para poder aspirar a trabajar en el medio rural. Es también imprescindible que la docencia, tanto en pregrado y posgrado, se ejerza en el medio rural. Los estudiantes tienen que rotar de manera obligatoria en el medio rural, con lo cual vamos a contribuir significativamente al conocimiento, ¿verdad? Esto implica también que en el grado de medicina pues se obligue a rotar, se obliga a rotar por el ámbito rural. Creo que no es una cuestión difícil y que con buena voluntad se puede llevar a efecto. Bien, es una cuestión también que hemos reivindicado durante muchos años. La rotación obligatoria del MIR de familia por el medio rural no puede ser de 3 meses, no puede ser de 3 meses, tiene que ser mínimo 1 año, deseablemente 2 años. Y la formación tiene que ser en el ámbito de atención primaria. El MIR de familia no se puede formar en el ámbito hospitalario y acabar como urgenciólogo, con todos mis respetos, pero la inmensa mayoría de médicos de familia están en formación, están muy orientados al hospitalocentrismo, a las nuevas técnicas, y por tanto hay que reorientar ese tipo de rotación, si no tendremos un problema gordo. Bueno, la potenciación de la formación continuada a distancia es una cuestión que yo creo que en este momento alcanza su pleno auge, y alcanza el pleno auge porque, bueno, pues que afortunadamente las TICs están aquí, han llegado para quedarse. La integración telemática es una cuestión absolutamente relevante para el funcionamiento de los sistemas asistenciales. Yo creo que en esta pandemia hemos asistido a lo que es la teleconsulta, la consulta a distancia, que no es estrictamente lo que sería una tecnología de la información al uso como desearíamos, porque no se puede seguir simplemente la teleconsulta, hay que ir mucho más allá. Yo creo que la interconexión y sobre todo el abordaje conjunto entre el ámbito hospitalario y primaria para resolver temas puntuales o enfermedades crónicas son claves, ¿no? Entonces, en este momento yo creo que el avance de las nuevas tecnologías facilita ese tipo de interconexión, pero también es verdad que hace falta invertir, y si no hay inversión, evidentemente, pues no vamos a poder avanzar, ¿no? Y bueno, debido a que es necesario el potenciar e impulsar esta formación continuada a distancia, especialmente en el medio rural, donde, como sabemos, existen dificultades obvias de la formación continuada derivada del aislamiento, y claro, donde la formación continuada presencial se lleva a efecto pues, en instituciones generalmente provinciales, de capital de provincia o grandes ciudades, colegios de médicos, facultades, universidad, y por tanto dificulta mucho el acceso del médico, ¿no? Entonces yo creo que hoy en día sí que hay que potenciar, y se está utilizando mucho la formación continuada a distancia, que sea de calidad, y en este sentido yo quería finalizar diciendo que es de agradecer que Grunenthal, bueno, pues aliada con Semergen a través del grupo de nuevas tecnologías, haya sido capaz de poner en marcha una plataforma que pretende impulsar la formación en el manejo del dolor crónico, sobre todo al médico centrado o focalizada en el medio rural. Es claro que la plataforma que será presentada a continuación, bueno, pretende actualizar ese manejo, ¿no? En este sentido va a haber muchos recursos, ¿no? Va a haber recursos como información médica, vamos a tener publicaciones, cursos online, va a haber webinars, es decir, va a haber sobre todo también recursos para los pacientes. Esto se podrá acceder a través de una landing page,
que va a estar en banners disponibles en la web de la propia sociedad Semergen y también de Grunenthal. Bueno, lo que esperamos es que sea un programa de actualidad, que sobre todo genere interés, que sobre todo genere formación y que sobre todo sea útil, aprovechable para el médico de familia en el día a día, en una patología que es tremendamente frecuente. Dolor crónico supone uno de los motivos más importantes de consulta en atención primaria y el manejo adecuado del mismo es clave en el devenir de la satisfacción del paciente, que a veces son pacientes que están en un excesivo trasiego hacia el ámbito hospitalario, unidades del dolor, etcétera. Y pensamos que una buena formación del médico de familia puede precisamente optimizar el manejo de este tipo de pacientes y más si cabe en el ámbito rural, donde la distancia y sobre todo la incapacidad física de los pacientes que tienen dolor crónico pues dificulta sus consultas a nivel hospitalario. Bien, finalizo agradeciendo al Grupo de Trabajo de Nuevas Tecnologías su amable invitación, por supuesto su trabajo inestimable en la consecución y puesta en escena de esta plataforma Gen Rural, a Grunenthal por el apoyo a la actividad y a Semergen, como no pues de otra manera, por hacer posible esta actividad. Es decir, que muchísimas gracias, espero que lo disfruten y sobre todo que aprendan mucho. Gracias. Buenas tardes a todos y gracias al Dr. Gisterri por el prólogo de Gen Rural. Soy Javier Sanz, coordinador de Nuevas Tecnologías de Semergen. ¿Por qué Gen Rural? ¿De dónde viene la palabra? Gen, como podéis ver en el tipo de letra, viene de Semergen, el final de nuestra sigla, de nuestra sociedad, con el mismo tipo de letra. Rural hace referencia a lo que nos queremos dirigir y la U para hacerle un guiño a Grunenthal, nuestro colaborador. ¿Por qué Gen Rural? Gen Rural nace en el transcurso del Congreso Nacional de Semergen en Gijón, hablando con el doctor Gisterri, con el doctor Polo, viendo un poco cómo podríamos abordar y dar mejor formación a los profesionales en el ámbito de dolor, sobre todo en la medicina rural. De ahí nace Gen Rural, en colaboración con Grunenthal. Es chocante, pero gracias a la pandemia hemos podido dar un pequeño impulso a Gen Rural, ya que antes de la pandemia podía resultar chocante la realización de webinars o la realización de otras plataformas para ponernos en contacto los profesionales entre nosotros o profesionales con delegados. Gracias al impulso de la pandemia, pues nace Gen Rural, unidos en la actualización científica, unidos en el abordaje del dolor crónico, que no hay que olvidarnos que es una asignatura en el mapa de nuestra competencia, y unidos sobre todo en la mejora de la calidad de la vida de los pacientes. Es aquí, con Semergen y con Grunenthal, donde empezamos el camino para acercar el conocimiento en el área de dolor a los médicos rurales. Puede resultar chocante, pero la mayoría de los asistentes que estáis ahora mismo asistiendo a este webinar somos y soy una generación especial, ya que, por ejemplo, si miramos ahora las nuevas generaciones, yo ya los considero nativos digitales, pero nosotros hemos sabido y somos capaces de ver lo que nos ha ofrecido cada evolución de la tecnología, tanto a nivel de móvil como a nivel de ordenador, PC, ordenador de sobremesa. Hoy día, gracias a esta evolución, también han cambiado nuestros hábitos de consumo. Y muy importante es, hoy día, ha cambiado y el consumo digital ya no es principalmente por vía PC, es sobre todo vía smartphone. Y ahí es nuestra obligación que el diseño de esta herramienta fuese un diseño responsive. Como podéis ver, tanto a la izquierda como a la derecha de la pantalla, son capturas de la página web de mi propio móvil. Realmente el diseño es correcto y está optimizado para móviles. Casi me atrevería a decir que es más cercano que el de la propia página web, como podéis ver a nivel central. ¿Qué ofrece Gen Rural? Gen Rural ha intentado juntar un mundo de contenidos y servicios en el área de dolor, cursos online, preguntas al experto, que próximamente nos pondremos a trabajar con el grupo de dolor y paliativos de Semergen, una newsletter en relación al dolor, documentos científicos, una atención personalizada, materiales para pacientes y para profesionales
y un punto de unión donde estén todos los webinars que se han hecho en relación al dolor de Semergen y Grunenthal. Aparte de los contenidos de la propia Grunenthal, como es el newsletter de la última hora en dolor, otros recursos científicos como de la página dolor.com, accesos a sus webinars, también se dispone todo el contenido de la página web de Semergen en relación a dolor. Por último, también destacar que en Gen Rural tenemos directamente también acceso a revistas científicas, algunas de acceso total, libre, y otras de acceso parcial. De acceso libre contamos con The Journal of Pain y Reset, la revista de la Sociedad Española de Dolor, y parcialmente abierto los artículos de la Revista Española de Anestesia y Reanimación. De todo esto nace Gen Rural, Semergen y Grunenthal unidos para el manejo del dolor crónico y sobre todo, y lo más importante, en el ámbito rural. Pasaremos ahora a ver la página web. Como podéis ver, lo primero, nada más entrar a la página web, gen-neutro-rural.es, lo que nos encontramos es una imagen neutra de un paisaje de un campo con una profesional sanitaria. Próximamente, y para hacer Gen Rural más nuestra de todos los socios que formamos Semergen, iremos cambiando esta imagen con imágenes que nos hayan facilitado nuestros profesionales sanitarios, tanto de ellos pasando consulta o de los paisajes que ven cada día. Podemos navegar por la página web de dos maneras, una por la barra lateral, otra con el índice que hay en la parte superior, que es Gen Rural, servicio personalizado y solicitar información. Si pinchamos, por ejemplo, en qué es Gen Rural, pues explica un poco lo que os hemos contado. El plan que hemos desarrollado, un plan piloto sobre todo de proximidad con el tema de la medicina rural. Si bajamos un poco más con la barra en la barra lateral, vemos las presentaciones del proyecto tanto del doctor Gisterri y del doctor Polo. Ambos siempre han apoyado el origen de nuestra sociedad, que pasa por la medicina rural. Como dice Gen Rural, es nuestro ADN, la medicina rural. Si seguimos bajando más abajo o pasamos, por ejemplo, al servicio personalizado, lo que se nos ofrecerá realmente será de una manera directa, un representante de Grunenthal se pondrá en contacto con nosotros para preguntarnos en función de nuestros intereses o de nuestras necesidades en este campo, ya sea necesidad de información, de bibliografía, de cursos disponibles, de webinars que se hayan hecho, de si queremos concertar un tipo de visita u otra con nuestro delegado. Que, por ejemplo, que esto es muy importante cuando le dais al último punto, solicitar información, veréis de una manera simple y directa 4 casillas para poner nuestro nombre, centro de trabajo, código postal y lo más importante, el medio preferido de contacto, ya que los que habéis trabajado o los que trabajamos en medicina rural muchas veces estamos en itinerancia, no estamos en un mismo consultorio todo el día. Por eso digo, se ha facilitado para que los delegados se pongan en contacto con nosotros 3 maneras: teléfono, mail o visita virtual. Tirando un poco más para arriba en la página web, volviendo donde estábamos, hablamos un poco de lo que yo os he comentado en la página, en la presentación. Las otras características de la plataforma. Queremos ofrecer la newsletter La Última Hora en Dolor. Queremos ofrecer un punto de referencia que sea de material para pacientes y para profesionales. Un punto donde esté unido todo el tema de recursos científicos, guías, artículos, calculadora de conversión de dosis entre distintos tipos de opioides. Toda la información en un único punto. Cursos online que estén disponibles ahora mismo, tanto si tienen créditos como si no tienen créditos. Consulta al experto en dolor. Esto es lo único que próximamente, cuando nos pongamos a trabajar con el grupo de dolor y paliativo de Semergen, veremos de qué manera puede dar luz. Y luego también el tema de los webinars. Tener un punto donde estén todos los webinars que hemos hecho a relación a dolor. La página web estará activa en los próximos días. Solo os animo a que la probéis, a que os pongáis en contacto con vuestra red de delegados y que nos hagáis llegar sugerencias de mejora. Muchas gracias.